La piel está conformada por 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis o tejido subcutáneo. La epidermis va a constar de 4 capas: el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato espinoso y el estrato granuloso. Va a contener 4 tipos principales de células, que son los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. La dermis se va a dividir en 2 capas: la capa más superficial, que es la capa papilar, y la capa más profunda, que es la reticular. Las quemaduras de primer grado van a afectar la dermis. Estas no van a tener vesículas y van a ser dolorosas. La más típica es la quemadura por el sol y curan en 7 días. Las quemaduras de segundo grado se van a dividir en 2, en la superficial de espesor parcial y la profunda de espesor parcial. Las quemaduras superficiales van a afectar la epidermis y la dermis superficial en la capa papilar y van a curar de 14 a 21 días, van a tener vesículas y van a ser dolorosas. Las profundas de espesor parcial. Estas se van a dar en la capa reticular, van a ser de color rojo cereza o blanco. No van a tener ampollas y su llenado capilar va a estar ausente. Las quemaduras de tercer grado van a afectar toda la dermis y la dermis. Van a ser carbonizadas, pálidas, con consistencia corriosa. En estas no va a existir dolor. Pueden sanar en meses y van a dejar una cicatriz importante. Van a tener la necesidad de un injerto. Las quemaduras de cuarto grado van a afectar toda la epidermis y la dermis, así como el tejido subcutáneo, pudiendo llegar hasta músculo o hueso. Estas requieren meses para su recuperación y casi siempre se necesitan de múltiples cirugías. Se van a dividir básicamente en térmicas, que son más del 90%. Estas pueden ser causadas por flama, por contacto o por escaladura. Después tenemos las eléctricas. Estas pueden ser de baja o alta tensión, son aproximadamente el 4%. Tienen una implicación especial como el potencial de causar arritmias cardíacas y lesión extensa muscular con rabdomiólisis. Después tenemos las químicas. Estas son menos comunes pero potencialmente graves. Pueden ser por alcalinos o por ácidos. Un método se basa en el hecho de que el área del dorso de la mano del paciente se aproxima al 1% de la superficie quemada. El número de manos va a equivaler al área que se aproxima al porcentaje de la superficie quemada del paciente. La regla de los 9 es un método sencillo y de uso común para calcular el tamaño de una quemadura. La regla es dividir al cuerpo en segmentos de 9 en su parte anterior y en su parte posterior. La cabeza equivale a un 9%, que se va a dividir a 4.5 en su parte anterior y 4.5 en su parte posterior. Las extremidades superiores al igual van a valer 9% y se dividen de igual manera, 4.5 en su parte anterior y 4.5 en su parte posterior. El tórax y el abdomen van a equivaler al 18%, 9 cada uno, en su parte anterior y en su parte posterior. El perine equivale al 1% y las extremidades inferiores van a equivaler al 18% cada una, 9 en su parte anterior y 9 en su parte posterior. Un tercer método más preciso es el diagrama de quemaduras de Lund y Browder, que permite la determinación precisa para ajustar la edad del tamaño de la quemadura correspondiente a la profundidad particular.
De esta forma se toman en consideración las diferencias anatómicas de niños. Criterios de la American Burn Association para referencia a las unidades de quemados. Quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad. Quemaduras eléctricas, incluidas las lesiones por rayo. Quemaduras químicas, lesión por inhalación. Quemaduras en pacientes con enfermedad preexistente que podría complicar el tratamiento. Quemaduras en pacientes con traumatismo concomitante. Quemaduras en niños en hospitales sin personal calificado o equipo para atender niños. Quemaduras en pacientes que necesitan apoyo social especial, emocional o intervención para rehabilitación a largo plazo. Quemaduras en niños menores de 10 años y adultos mayores de 50 años. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la fisiopatología de la lesión térmica. Primero que nada, la lesión microscópica patológica es sobre todo la necrosis de coagulación en la superficie. La quemadura va a constar de 3 zonas distintivas: la zona de coagulación, la zona de estasis y la zona de hiperemia. La zona de coagulación va a contener tejido avascular y va a estar necrótico. La zona de estasis va a ser la zona que circunde a la zona de coagulación, y en esta se lleva a cabo un proceso de vasoconstricción y de isquemia, por lo que algunas condicionantes pueden hacer que evolucione a la zona de coagulación. Algunas de estas condicionantes puede ser algún choque en el paciente o bien algún proceso de infección que se lleve a cabo en la quemadura. La zona de hiperemia es la que va a estar circundando la zona de estasis, y en esta zona se va a llevar a cabo un proceso de inflamación como se llevaría a cabo en cualquier otra parte del cuerpo. Va a haber un proceso de vasodilatación y pues algunos mediadores de la inflamación. Va a haber una fuga de líquido y de proteínas importantes en el capilar lesionado térmicamente, y esta va a ser mayor en las primeras de 6 a 8 horas. Posteriormente se va a recuperar la integridad del capilar aproximadamente de 36 a 48 horas después de haberse provocado la lesión. Una respuesta inflamatoria sistémica va a estar condicionada por una quemadura corporal grande. En esta respuesta inflamatoria sistémica va a haber liberación de oxidantes y mediadores de inflamación en otras partes del cuerpo que no están quemadas. Esto va a llevar a una disminución en la energía celular y a una disminución en el potencial de membrana, y a su vez va a condicionar un intercambio de sodio y de agua intracelular. Esta respuesta inflamatoria sistémica se va a restaurar cuando se recupere el estado hemodinámico del paciente. La inhalación de humo va a conllevar una mayor inestabilidad hemodinámica y mayores requisitos de líquidos. También va a haber una mayor tasa de mortalidad en las personas en las que se encuentre esta condición. También es importante recalcar que existe un aumento temporal de la permeabilidad vascular en tejidos no quemados. Esto puede deberse a los mediadores vasodilatadores que se liberan al momento de la quemadura, o bien por la hipoproteinemia debido a la pérdida proteínica en el sitio de la lesión. Ahora les voy a hablar sobre la respuesta metabólica del cuerpo ante una quemadura. Esta se cree que es activada por citoquinas inflamatorias. Va a haber un aumento en la secreción de catecolaminas, de cortisol, de glucagón, de renina, de angiotensina, de aldosterona, así como de hormona antidiurética. En un principio la energía va a estar suministrada por el glucógeno almacenado y por la glucólisis anaeróbica. Se va a dar un estado de hipermetabolismo profundo y de catabolismo. Esto se va a dar en el periodo de la posquemadura. El hipermetabolismo profundo lo podemos calcular duplicando la tasa de metabolismo basal, y el catabolismo hace referencia a que hay una pérdida rápida de la masa corporal magra que excede los 500 gramos por día de masa muscular. También va a haber ciertos factores del estrés
que van a aumentar este estado de hipermetabolismo y de catabolismo, como lo son el dolor, el enfriamiento y el síndrome de septicemia. La respuesta metabólica va a ser proporcional a la lesión, es decir, que va a seguir aumentando conforme sea mayor la lesión. Sin embargo, va a alcanzar una meseta cuando la quemadura abarque el 70% de la superficie corporal. También vamos a encontrar que hay un aumento de la tasa metabólica y un aumento en el consumo de oxígeno que se va a disparar la primera semana. Esto no se sabe bien los mecanismos fisiopatológicos, pero se cree que está relacionada con las catecolaminas y el cortisol. Recordemos que la piel, una de sus principales funciones es la barrera, una barrera semipermeable hídrica. Entonces, cuando hay una lesión importante, pues esta función de barrera se puede perder, por lo que hay una desregulación y hay una pérdida por evaporación de hasta 300 mililitros por metro cuadrado por hora cuando la quemadura es grave. ¿Esto qué implica? Implica que hay una liberación de calor de hasta 580 kilocalorías por litro de agua evaporada. Recordemos que la pérdida de agua por evaporación normal es de 15 mililitros por metro cuadrado por hora. El aumento descontrolado de las catecolaminas y del cortisol va a disparar exponencialmente lo que es la gluconeogénesis y la división proteínica. Esto nos va a condicionar el catabolismo proteínico, que es lo que veíamos acá, y la intolerancia a la glucosa, así como consecuencia pues una pérdida de peso total corporal. También vamos a encontrar algunos factores inmunológicos que van a predisponer a las personas con quemaduras a varias infecciones, como lo son la disminución de la IgA, de la IgM y de la IgG séricas, lo que condiciona que haya una disminución en la función de los linfocitos B. También vamos a encontrar dañada la función de la inmunidad mediada por células, es decir, de los linfocitos T, y esto se ve en la larga duración que tienen los semi-injertos y los homoinjertos. Vamos a encontrar que la actividad quimiotáctica de los neutrófilos se va a encontrar suprimida. Esto pues se ha demostrado con algunas técnicas de quimiluminiscencia en los pacientes con quemaduras, y pues se cree que por lo mismo no trabajan bien y hay una disminución de la eliminación bacteriana, porque pues no producen el peróxido y el superóxido de hidrógeno. Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre las quemaduras químicas. Como bien ya hemos mencionado, la función de la barrera de la piel, pues el estrato córneo es una barrera bastante eficiente para impedir que otras sustancias atraviesen pues la piel y entren al organismo. Sin embargo, va a haber algunas sustancias o químicos que la van a atravesar fácilmente. Estas pueden tener ciertas repercusiones, como lo son quemaduras, dermatitis, reacción alérgica, lesión térmica o toxicidad sistémica. La toxicidad sistémica va a estar condicionada por la absorción del agente en el organismo. Esta, a su vez, va a estar condicionada por varios factores, como lo son la superficie, el área de superficie en la que se absorbió, la cantidad que se absorbió, la persona, porque va a haber personas que tienen la piel un poco más delgada, como los ancianos, y también pues el área del cuerpo, ya que hay áreas como los genitales que son más delgadas, y hay áreas más gruesas, como lo son las palmas y las palmas de las manos y los pies. Y también vamos a tener ciertos factores que van a condicionar el daño tisular, como lo son la concentración del agente
obviamente no va a ser lo mismo que hayamos estado en contacto con una solución al 70% que con una solución al 10%. Va a estar también la cantidad de solución que se virtió sobre la quemadura y también el tiempo. A su vez también vamos a tener lo que es el mecanismo de acción y por último la penetración del agente que tanto penetró en el organismo, y esta última va a estar condicionada por las 4 anteriores. Es importante mencionar que el tratamiento para estas quemaduras va a tener que ser de cierta manera particularizado, puesto que cada gente requiere un tratamiento distinto. Vamos a tener también que las principales quemaduras van a ser dadas por los ácidos y los álcalis. Existen otros agentes que pueden provocar quemaduras químicas, como lo son los solventes orgánicos e inorgánicos, pero hablaremos de ellos un poquito después. En cuanto a los ácidos lo que van a producir es una necrosis por coagulación. Estas a su vez van a precipitar las proteínas y van a formar una escara dura y correosa. Esta de alguna manera va a limitar la penetración del agente, por lo que va a ser una herida más superficial que la de los álcalis. Los álcalis van a provocar una necrosis por licuefacción y por saponificación de los lípidos, con lo que van a hacer la barrera más deficiente y pues de alguna manera va a facilitar la penetración del agente en el organismo y pues va a provocar una herida más profunda y continua. Los otros de los que hablamos hace un ratito, los solventes orgánicos e inorgánicos, tienen un mecanismo de acción diferente. Los solventes orgánicos actúan por medio de la lisis celular, de la membrana celular, y los solventes inorgánicos lo que van a hacer van a actuar por medio de la captación de iones y formando sales dentro de los tejidos. La muerte aguda por alguna quemadura química va a estar dada precisamente por un estado de hipotensión y un estado de choque por la pérdida de líquidos mediante la quemadura, y también vamos a encontrar que hay una insuficiencia renal aguda. Vamos a tener también que mientras mayor grado de absorción haya, va a haber un mayor riesgo de toxicidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto condiciona que más adelante haya complicaciones y pues también puede condicionar que el individuo muera por complicaciones posteriores debido a la toxicidad sistémica. No se los puse aquí porque es un poquito más amplio, pero en la exposición, en la presentación de PowerPoint, les voy a dejar una tabla con algunos agentes y sus efectos sistémicos que tienen en el organismo. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre las lesiones por electricidad y por rayo. Vamos a tener que van a estar clasificadas en 3: de alto voltaje, de bajo voltaje y pues las quemaduras por destello de arco eléctrico. De alto voltaje las vamos a considerar cuando son mayores o igual a 1000 voltios, las de bajo voltaje, las que se encuentren por debajo de estos, y las quemaduras por destello de arco eléctrico van a ser un caso especial. Tenemos que la lesión se va a provocar debido a la liberación de energía y de calor debido al flujo de la energía a través del cuerpo, por estallido, o también puede ser por ignición de líquidos inflamables de la ropa o de otros objetos que puedan incendiarse, que estén con la persona. Vamos a tener entonces que la energía eléctrica se va a transmitir mejor por los tejidos que tengan mayor cantidad de líquidos y de electrolitos, por lo que se va a conducir mejor por medio de los vasos sanguíneos y de las fibras nerviosas. También vamos a tener entonces que el tejido biológico
que tiene más resistencia va a ser el tejido óseo. Va a haber ciertos factores que van a condicionar la lesión por electricidad. Estos van a ser la cantidad, la duración, el tipo de corriente y el trayecto de flujo. El tipo de corriente vamos a tener que la corriente alterna y la corriente directa. La corriente directa se va a encontrar principalmente en las baterías o bien en los rayos. Y la corriente alterna va a ser aquella que se encuentra en las instalaciones eléctricas que usamos comúnmente en la ciudad o en cualquier civilización. Cualquiera de las dos corrientes van a generar la energía necesaria para lanzar al individuo y provocarle otras lesiones que puedan derivarse por golpes. La corriente alterna va a generar entonces una de las repercusiones fisiológicas que tiene es la estimulación de los músculos, por lo que llega a generar incluso tetania. Esto da lugar al fenómeno que se conoce coloquialmente como que se queda pegado a la fuente de la que está recibiendo la descarga, debido a que, por ejemplo, si lo agarró con las manos, hay tetania de los músculos flexores y la fuerza de los extensores no es suficiente para lograr vencer la fuerza que está presente por la tetania. Esta misma tetania puede ser causante de fracturas o de luxaciones, principalmente del hombro. También vamos a tener que para que la energía fluya a través del cuerpo o viaje a través del cuerpo, se tiene que cerrar un circuito. Esto es que vamos a tener que estar en contacto con una terminal de voltaje y va a ser la terminal del voltaje, la parte del cuerpo por la que va a entrar la corriente, el cuerpo, y se va a completar el circuito por medio de otra parte del cuerpo y con otra terminal de voltaje, o bien con tierra que esté conectada al terminal de voltaje. Vamos a tener también que la corriente directa viaja en un solo sentido constantemente y la corriente alterna viaja en varios sentidos cíclicamente. Entonces la energía vamos a tener que, por ejemplo, si la energía entra por la mano izquierda y sale por el pie izquierdo, la energía va a bajar en diferentes direcciones, pero casi bilateralmente, por lo que en este caso las otras extremidades no se verían afectadas ni tampoco la cabeza. Un caso especial para que no haya un circuito cerrado es la descarga electrostática, que esta se da cuando dos cuerpos, cuando se libera una cantidad de energía excesiva. Y esto pasa o tiene lugar cuando dos cuerpos con cargas, con potenciales diferentes, entran en contacto y entonces se da pues esta descarga. Generalmente pues causa dolor y algunos arcos reflejos. Vamos a tener tres mecanismos principales mediante los cuales se puede lesionar por medio de la electricidad. El primero va a ser una lesión propiamente por la energía viajando a través del cuerpo. Esta lesión es en los tejidos. Puede haber una lesión térmica o bien una lesión mecánica debido al estallido y al momento de golpearse la persona con los objetos circundantes. También vamos a tener que la quemadura por destello de arco eléctrico es un caso especial. Esta es un arco eléctrico genera tanto calor que puede llegar a quemar o incluso matar a personas que se encuentren a 3 metros o más de distancia de este. Y pues es importante porque pues, llega a tener temperaturas de hasta 20.000 grados.
Ahora pasando a la lesión por el rayo, tenemos que la energía se va a propagar por la superficie de la piel en un fenómeno que se conoce como salto de corriente. Este salto de corriente es precisamente el que nos va a condicionar que pueda haber una menor lesión interna o necrosis muscular. Precisamente por esto, contrario a lo que se piensa, la gente que se encuentra húmeda al momento de recibir el rayo se ve favorecida, puesto que el agua en la superficie corporal favorece el fenómeno de salto de corriente e impide que la energía dañe internamente a la víctima. Podemos tener otras lesiones, como puede haber una perforación timpánica, puede haber la contusión de otros órganos y también puede haber una lesión térmica, principalmente porque al momento en la que la energía va profundizando en los tejidos, se va liberando el calor en forma de líquido evaporado, lo que puede lesionar el tejido. Y también vamos a tener que se puede también lesionar térmicamente por medio de la resistencia de los objetos y la absorción de calor con los que cuente la persona al momento del siniestro. Esto puede ser, monedas, aretes, cualquier objeto metálico que lleve consigo, llaves. Y también vamos a tener que puede haber un daño en la retina o producir cataratas debido a la excesiva estimulación fotónica al momento de la caída del rayo. Posterior a los fenómenos que ya vimos, vamos a tener un estado de aturdimiento. Este aturdimiento va a ser neurológico y muscular. Principalmente va a ser mayor en las extremidades inferiores y se va a encontrar en menor grado en las extremidades superiores. Este va a estar caracterizado por unas alteraciones en la sensibilidad, va a haber palidez, van a estar fríos y también podemos encontrar los pulsos disminuidos o incluso ausentes. En algunas personas el aturdimiento dura algunas horas, algunos días. Sin embargo, hay otros que va disminuyendo y desaparece aproximadamente en una semana. Y hay en otros en los que dura más tiempo. En estas personas que dura más tiempo vamos a tener que generalmente va a haber amnesia y un comportamiento neurótico. También hay otras secuelas que se quedan de manera permanente y estas pueden ser debilidad y dolor muscular y también fotofobia, así como un descontrol neurológico. El tratamiento del paciente que ha sufrido quemaduras requiere de todo un equipo multidisciplinario, en el que las principales metas son dos. 1. Asegurar una reanimación óptima y 2. Lograr la reepitelización de las heridas, promoviendo la cicatrización espontánea o a través de la desbridación y colocación de injertos. El paciente que ha sufrido quemaduras se debe primeramente considerar como uno traumatizado. Por lo tanto, la evaluación primaria debe hacerse de acuerdo con la guía ATLS, donde hay que considerar la vía aérea, la cual es importante en las lesiones por inhalación, la ventilación, la circulación, en la cual se deben colocar 2 accesos vasculares periféricos de calibre grueso de 14 a 16 para permitir la administración de líquidos intravenosos. La colocación de ellos debe de ser principalmente en una piel que no ha sufrido quemaduras. El déficit neurológico también es importante evaluar debido a todas las sustancias que pueden inhalarse. La exposición
Se debe explorar completamente al paciente quitando toda la ropa. Algunas telas sintéticas pueden continuar quemando la piel. Por lo tanto, es muy importante retirar completamente todas las prendas, así como también nos va a permitir detectar aquellas lesiones no visibles desde un inicio y darles tratamiento. En cuanto a la reanimación, es que todo paciente con quemaduras mayor al 20% de superficie corporal total debe de ser reanimado con líquidos dentro de las primeras 24 horas, ya que las quemaduras se asocian con un incremento en la permeabilidad capilar y por lo tanto con la fuga de líquidos y de proteínas hacia lo que es el espacio intersticial. Entonces es necesaria mantener una perfusión tisular adecuada con la menor reposición necesaria de líquidos, principalmente para evitar la hipoperfusión y la isquemia. Existen dos principales variables en la perfusión tisular adecuada. La primera es una presión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio para asegurar una perfusión adecuada a los órganos vitales. Y la segunda es un gasto urinario de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora en adultos y de 1 a 1.5 mililitros por kilogramo por hora en los niños. Las metas de una reanimación adecuada son la prevención del estado de choque, no su tratamiento. 2. Mantener una perfusión adecuada en la zona de éstasis de la quemadura, para así prevenir el aumento de su extensión y profundidad. Existen diferentes fórmulas para calcular la cantidad de líquidos en la reanimación durante las primeras 24 horas. Sin embargo, la fórmula de Parkland es la que más se ha utilizado. Esta nos habla que en los adultos se calcula el 4 mililitros de solución por peso por porcentaje de superficie quemada durante las primeras 24 horas. Del cálculo que tenemos, la primera mitad se va a dar en las primeras 8 horas, desde el momento de la quemadura, no desde el momento en el que ha ingresado al hospital. Y la otra mitad en las 16 horas subsiguientes. Por ejemplo, un adulto de 70 kilogramos con una quemadura de aproximadamente 40% de superficie y vamos a tener lo siguiente: 4 mililitros por 70 por los 40 del porcentaje del área y nos da 1200 mililitros, el cual, como ya se comentó, se va a dividir. En los niños hay una variación. Se debe de calcular con 3 mililitros por peso por superficie de área corporal, más el mantenimiento, el cual se va a calcular con otra fórmula. Entonces, igual, en los niños la primera mitad va en las primeras 8 horas, desde el momento de la quemadura, y la otra mitad en las siguientes. Existen varios grupos los cuales necesitan una mayor cantidad de líquidos. Por ejemplo, pacientes que han sufrido quemaduras de espesor total con retraso en la reanimación, con lesión por inhalación, y aquellos pacientes que han sufrido quemaduras eléctricas de alta tensión por el riesgo de la mioglobinuria por el daño muscular directo. Este requiere hasta 9 mililitros por kilogramo por superficie corporal de la quemadura y un mayor gasto urinario, el cual, si no se alcanza, es necesario el uso de manitol. Además, en estos pacientes debe de alcalinizarse la orina, administrando bicarbonato de sodio. Todas las fórmulas de la reanimación son solo guías y el éxito de su uso se basa en ajustar la cantidad de líquido administrado a los parámetros fisiológicos monitorizados en el paciente. Existen diferentes tipos de soluciones, pero las cristaloides, en particular Hartmann, tienen una concentración buena de electrolitos y es la que más se utiliza en la reanimación hídrica del paciente quemado. Una vez que la fuga capilar ha cesado, la administración de agentes coloides facilita la restauración de la presión oncótica y del volumen intravascular.
Y las soluciones hipertónicas se han propuesto como efectivas para el tratamiento de choque, ya que resultan en una menor formación de edema y se recomienda en los pacientes con más del 40% de la superficie corporal total quemada para la reanimación en las primeras 8 horas seguidas de cristaloides. Existen diferentes métodos auxiliares. Por ejemplo, la plasmaféresis. También puede reducir las necesidades de líquidos en aquellos pacientes que requieren volúmenes más elevados. Y la transfusión de hemoderivados. Sin embargo, un gran estudio multicéntrico encontró que el aumento del número de transfusiones se vincula con una mayor tasa de infecciones e incremento en la mortalidad en los pacientes quemados. La lesión por inhalación. Aproximadamente se presenta del 10 al 20% en los pacientes admitidos a una unidad de quemaduras y se ha demostrado que puede triplicar el tiempo de estancia. La evaluación apropiada de la vía aérea desde la exploración inicial es vital, ya que una vía aérea permeable en un inicio puede convertirse en una no permeable. La lesión de la vía aérea superior es principalmente consecuente de una lesión térmica directa. Produce inflamación de las vías respiratorias, conduciendo a un edema máximo en las primeras 24 a 48 horas después de la lesión. Y en tales casos, el paciente necesitará la intubación endotraqueal por episodios cortos para proteger la vía respiratoria. La lesión de la vía respiratoria inferior se debe principalmente a los productos de la combustión, los cuales actúan como irritantes de la mucosa respiratoria, produciendo broncoespasmos, inflamación, broncorrea, alteración de la aclaración de los cilios. Además, el resultado de todas las partículas que se han inhalado producen cortocircuitos debido a las obstrucciones de la vía aérea, así como también atelectasias, neumonitis o neumonía y el potencial desarrollo del síndrome respiratorio agudo. Datos como exposición a gases o vapores calientes durante la quemadura, esputo carbonáceo, quemaduras faciales, hipoxia, voz ronca, cambios inflamatorios en la faringe y vibrisas quemadas obligan a una intubación endotraqueal temprana. El 90% de los pacientes con quemaduras no necesita un manejo hospitalario y aquellos que en un principio lo necesitaron, posteriormente pueden ser considerados como un manejo ambulatorio. Para el manejo ambulatorio existen diferentes criterios. Uno de ellos es que la reanimación hídrica ya no es necesaria de manera intravenosa o que ya se ha completado. Que el paciente es capaz de mantener el equilibrio hídrico adecuado solo con vía oral. Que el cuidado y curación de las heridas puede hacerse de forma ambulatoria. Que el control del dolor es tratado con analgésicos por vía oral. Y que el paciente cuenta con un entorno de apoyo familiar adecuado. El tratamiento quirúrgico. Este debe de ser considerado en pacientes que tienen quemaduras dérmicas profundas o de un espesor total. Quemaduras de cualquier tipo que estén muy contaminadas. Quemaduras circunferenciales con síndrome compartimental que van a necesitar escarotomía. Quemaduras circunferenciales en la muñeca para la liberación del túnel del carpo. La escarotomía se realiza con una incisión de forma longitudinal a través de la región afectada para liberar la presión que ésta genera, ya que el tejido quemado es inelástico, incrementando la presión tisular, alterando la circulación periférica hasta la presencia del síndrome compartimental, pudiendo comprometer la perfusión.
También las heridas dérmicas profundas y de espesor total necesitan de la desbridación quirúrgica con posterior injerto cutáneo, ya sea un autoinjerto, el cual se obtiene a través de diferentes técnicas. También algunas cubiertas biológicas compuestas, por ejemplo, de piel porcina o de aloinjerto de cadáver. Esto se hace hasta que la piel del donante ya haya sanado y se pueda obtener más injerto desde de las zonas en donde en un principio ya había sido tomado. Por ejemplo, las áreas comunes para la obtención de los injertos pueden ser, por ejemplo, de la región del muslo, de la región del glúteo, del cuero cabelludo, de la espalda. Los cuidados de la herida. Debe retirarse toda la ropa y lavarse todas las zonas afectadas con abundante agua tibia y cubrirse con mantas limpias. El enfriamiento indirecto de la herida. Esto se hace los primeros 30 minutos posteriores a la quemadura, no más, ya que se ha demostrado que puede disminuir la permeabilidad capilar y de esta forma el edema periférico. Curaciones periódicas. Y bueno, tampoco existe la necesidad de aplicar un antibiótico tópico o sistémico en caso de que no haya infección. Los principales antibióticos que han demostrado un efecto beneficioso son la sulfadiazina de plata y el acetato de nefedina. Para las quemaduras que están casi cicatrizadas, grandes o pequeñas, se puede emplear administración tópica, por ejemplo, de ungüentos como la bacitracina, la neomicina o la polimixina B. En los injertos cutáneos en malla, es preferible la utilización de una gasa vaselinada para ayudar a retener el ungüento en la área afectada. También se recomiendan los apósitos impregnados con plata para sitios de donde se ha obtenido el injerto cutáneo, así como también para aquellas quemaduras de espesor parcial. Hay muchísimos apósitos, los cuales pueden ser utilizados, desde apósitos transparentes hasta hidrocoloides. Quemaduras menores al 10% de superficie corporal total no necesitan reanimación hídrica. Por lo tanto, pueden tratarse de manera ambulatoria. Esto es aplicando la inmunización contra tétanos, analgesia adecuada, aseo de la herida con clorexidina y debridación con hojas de bisturí y tijeras. Además, las ampollas mayores a 2 centímetros deben de ser desechadas y se debe aplicar algún adyuvante o una cobertura en la quemadura. La analgesia debe de ser tanto para pacientes hospitalizados como para aquellos de manejo ambulatorio y siempre debe evitarse la polifarmacia. El dolor debe de forma constante debido a la quemadura se trata con analgésicos de larga duración. La metadona o la morfina pueden ser los fármacos más apropiados. Quemaduras extensas o de dolor incontrolable se recomienda el uso de fentanilo. Pacientes manejados de forma ambulatoria, los AINES representan una buena opción. Bueno, y ahora hablaremos un poco sobre la nutrición. Tenemos que estar conscientes que el paciente quemado está en un estado hipermetabólico, que puede estar 150 a 200% arriba del valor normal, y estar en un estado así implica estar haciendo mucho catabolismo, lo que va a ocasionar gran degradación de proteínas y por consecuencia reducción de la masa corporal. Al mismo tiempo se está haciendo una gran liberación de muchas hormonas, entre ellas catecolaminas, que junto con el hipercortisolismo pueden producir un estado de hiperglucemia constante, y todo lo anterior puede acabar en disfunción del sistema inmune. Para determinar los requerimientos calóricos del paciente se utiliza la fórmula de Curreri, que es la que se usa más actualmente, y con esta se estima que el requerimiento para pacientes de 16 a 59 años es de 25 kilocalorías por kilogramo de peso,
más 40 kilocalorías por porcentaje de superficie corporal total quemada. Y en el caso de pacientes mayores a 60 años, el requerimiento es de 20 kilocalorías por kilogramo de peso más 65 kilocalorías por porcentaje de superficie total quemada. Por ejemplo, si tenemos un paciente adulto que pesa 80 kilogramos y tiene una superficie con quemaduras del 17%, podemos ver aquí con la fórmula que el requerimiento total calórico sería de 2.600 kilocalorías. Iniciar la nutrición enteral en pacientes quemados de manera temprana está muy recomendado porque muchos estudios afirman que cuando se realiza dentro de las primeras 24 horas disminuye mucho la estancia en unidad de cuidados intensivos y también las tasas de infección. Y como ya vimos, el paciente quemado puede estar en un estado de hiperglucemia constante. Por eso está indicado el adecuado control de la glucemia, que puede ser a través de la insulina, para mantener la glucosa en niveles de 80 a 110, porque además de su función principal, la insulina sirve como inmunomodulador y tiene un efecto trófico en la barrera de las mucosas que hace que se reduzca la translocación y la invasión bacteriana, porque como mencioné anteriormente, el estado hipermetabólico afecta al sistema inmune y eso hace que el paciente esté más predispuesto a infecciones, a una posible sepsis por complicación e incluso la muerte. Y además de la insulina pueden usarse hipoglucemiantes orales para evitar la hiperglucemia y prevenir el catabolismo muscular. Otra recomendación son los betabloqueadores, ya que varios estudios dicen que en quemaduras graves se ha demostrado que disminuyen la termogénesis suprafisiológica, la taquicardia, el trabajo cardíaco y el gasto energético en reposo. Y en cuanto a la rehabilitación del paciente quemado, esta debe iniciarse al momento de la hospitalización con terapia física y ocupacional inmediata, continua y obligada para evitar que se pierda la función física. En el caso de pacientes que no pueden participar, como los que tienen ventilación mecánica, a ellos se les debe someter a ejercicios pasivos en el arco de movimiento, por lo menos 2 veces al día. Y eso incluye a pacientes con quemaduras en las articulaciones, por ejemplo, quemaduras de la mano. Y se les debe enseñar a los pacientes a hacer los movimientos por sí solos. En el caso de pacientes con quemaduras en los pies y en extremidades, a ellos se les debe enseñar cómo caminar sin muletas para evitar que se inflamen las extremidades, se desestabilicen las áreas quemadas y también para evitar la atrofia por desuso de las piernas. En el caso de pacientes que no puedan caminar, se recomienda que mantengan la pierna levantada para reducir el edema. Y en aquellos pacientes posoperados de injerto, hay que darles mucha atención para que puedan realizar los ejercicios de nuevo en cuanto puedan y no pierdan la funcionalidad. También se recomienda mucho utilizar ropa ajustada de compresión porque se dice que da apoyo vascular a las quemaduras que se encuentran en proceso de cicatrización. Y cuando los enfermos se empiezan a recuperar de las quemaduras agudas, enfrentan muchas complicaciones por la cicatriz hipertrófica que pueden incluir prurito, eritema, dolor. Y esto es interesante porque al parecer existe una respuesta inflamatoria mayor que ha intensificado la neovascularización, la producción abundante de colágeno y las estructuras de la matriz extracelular anormales. Y en cuanto al tratamiento de las cicatrices, este ha comprendido más métodos no quirúrgicos como dispositivos compresivos, capas de gel de silicona, masaje, fisioterapia, corticosteroides, porque la ablación quirúrgica y la revisión de la cicatriz son estrategias terapéuticas más penetrantes y a menudo se necesitan para la recuperación funcional y estética. También es importante la rehabilitación psicológica porque la depresión, el trastorno del estrés postraumático, las preocupaciones acerca del aspecto estético y la ansiedad sobre la reincorporación a la sociedad son barreras para ese progreso. Por eso la participación de los psicólogos y psiquiatras es invaluable para proporcionar guías y técnicas de afrontamiento a reducir esa carga psicológica y que no sean tan significativa.